Gloria a Dios. Él dice que era joven, yo también era más joven, ¿no? No fue en el bachiller donde fuimos compañeros, sino en la especialización. Y fuimos la primer generación de la dinámica de los días sábados y nos graduamos allá a lo lejos hace muchos, muchos años, más de 20 años, 21 años más o menos, ahí nos graduamos de esta institución. Estoy con el pastor Walter Gunselman, él sí fue compañero mío en el bachiller. Él ya era grande, ya desde ahí ya era grande, pero fue un muy buen compañero. ¿Sabe dónde lo conocí a Walter? Acá, ¿no? Y después de más de 25 años cultivamos una amistad. Nos vamos de vacaciones juntos, él se come todo lo que yo hago, todo lo rico que yo hago. Es una bendición y también servimos a Jesús juntos en el área de plantación de iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios. En este banner es un banner especial que hemos hecho junto al Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, pero en la parte final vos ves un ministerio que se llama Surge. Surge tiene una alianza estratégica con el Ministerio de Plantación de Iglesias. Es un ministerio internacional fundado por el pastor Larry Stockstill. Él es una bendición, un referente. Realmente Dios lo está usando poderosamente y él tiene un sueño. El sueño de este hombre es plantar una iglesia por hora en el mundo entero. Si vos sacas la cuenta, eso implica decenas de decenas de decenas de decenas de iglesias en todas las naciones. Ese sueño ya se hizo realidad. Hoy es una realidad. Y ahora el próximo objetivo, porque un sueño que es alcanzado ya dejó de ser un sueño. Y entonces necesitamos un nuevo objetivo, una nueva meta. Y esta nueva meta en la actualidad es plantar una iglesia cada media hora en el mundo entero. Para que eso pueda ser factible se necesitan multiplicadores. El representante de Surge en la Argentina es quien te habla y no solo inspiramos y ayudamos y damos herramientas, sino también a veces colaboramos económicamente para que ese sueño se haga una realidad. Así que es un honor poder estar con ustedes. Realmente es una bendición. Cada vez que vengo al instituto vienen a mí todos los sueños, todos los recuerdos. Saben que hace muchos años, ahí por el 2000, yo comencé a ser estudiante en este lugar y recorría el jardín, tomaba mate como ustedes, ahí en las aulas que parecen que están iguales, las aulas en alguna medida, y había un sueño que consumía mi corazón. Yo quería ser pastor. Tenía un anhelo, tenía un sueño. Así como muchos de los pastores que para vos son referentes en la actualidad. Ellos estudiaron porque tenían un sueño. No es que luego de estudiar se despertó un sueño, aunque puede darse de esta manera. Si yo tengo un sueño, el sueño es el motor de todas las cosas. Por eso el título que yo quiero compartirte de esta palabra es Avanza en tu sueño. ¿Hay alguien aquí que tiene un sueño de parte del Señor? Levánteme la mano. A ver. Muy bien, gloria a Dios. Te felicito. Ojalá que ese sueño sea ser pastor. Ojalá que ese sueño sea ser evangelista, misionero, maestro de la palabra del Señor. Porque eso es lo que le va a dar propósito a nuestra vida. ¿Saben qué fracaso? Si yo tengo que encontrar una definición de la palabra fracaso, es no tener un sueño. Cuando alguien no tiene un sueño, no tiene razón por qué vivir, no tiene razón por qué existir, no tiene razón por qué levantarse cada mañana, no tiene razón de por qué estudiar la palabra de Dios. El sueño anticipa todas las cosas. El pastor Osvaldo Carníbal, cuando él era muy jovencito, él recorría
esos jardines y decía, Señor, dame una iglesia de 1000 personas. El pastor Pedro Ibarra oraba en esos jardines y decía, Señor, dame una iglesia de miles. El pastor Claudio Freyson oraba por esos jardines y decía, Señor, quiero una iglesia de multitudes. Ahora, ¿por qué oraban de esta manera? Porque querían jactarse de tener una iglesia de muchos miembros. No, porque tenían una pasión por alcanzar a las almas para Cristo. El motivo de nuestro sueño es que los perdidos vengan de la luz, vengan de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Por eso, cuán importante es que le pidamos a Dios un sueño. El pastor Martin Luther King, él escribió su famoso y típico discurso por el cual es reconocido y recordado hasta el día de hoy. Hace unos días atrás, Donald Trump asumió y fue mencionado este pastor quien dio la vida por este sueño que él tenía en su corazón. En ese discurso, este hombre, y se tituló de esta manera, este hombre dijo, tengo un sueño. Y ese sueño era que un día en los Estados Unidos algo pudiera cambiar y todos pudieran ser iguales delante de la ley, los blancos, los de color, los achinados, todos iguales delante del Estado, delante de la ley. El hombre murió y murió por el sueño, lo asesinaron, ¿no? Pero algunos dicen, fue en vano, no tuvo sentido. ¿Para qué murió si él nunca lo vio hecho una realidad? Se equivocan. Él lo vio, aunque él murió antes de que esto fuera una realidad, él lo pudo ver en su corazón, vivió y murió y trabajó para que ese sueño se haga una realidad. Amén. El sueño va a depender y va a demandar todo de vos y va a demandar todo de mí. Por eso, cuán importante es que podamos avanzar en ese sueño. ¿De dónde salió ese sueño? La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. Jamás ese sueño de ser pastor, de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, hubiera nacido de tu carne o de tu corazón, sino que ese sueño lo puso el Padre en tu corazón. Y en este tiempo se va a acelerar y pronto se va a hacer una realidad. Amén. Bueno, yo quiero ahí llevarte a la palabra de Dios. Ahí tenemos un texto bíblico que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 17. Mirá lo que dice ahí la palabra del Señor. Ahí tenés la placa, dice, y en los postreros días, ¿quién lo dice esto? Dice Dios, ¿qué es lo que hará el Señor? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O podés creer esta palabra? Tus hijos van a profetizar, van a servir al Señor. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, ¿qué es lo que van a hacer los ancianos? Soñarán sueños. ¿Sabe que yo nunca tuve algo profético en los sueños? Pero en estas últimas temporadas Dios me está hablando a través de los sueños. Y la pastora Susana, mi esposa, me dice, es que se cumple la palabra en tu vida. Los ancianos soñarán sueños. Qué tremendas son las mujeres, ¿no? Pero Dios a través de esta palabra nos declara que todos podemos ser usados y todos vamos a ser usados por el Señor. Los jóvenes, los matrimonios jóvenes, los matrimonios adultos, los ancianos, todos vamos a ser usados por el mismo Dios. Es el Dios multigeneracional y vamos a declarar, yo y mis generaciones serviremos al Señor. El sueño de todo padre que sus hijos sirvan al Señor. Este es mi sueño, este es mi anhelo, esta es mi oración, que mis hijas puedan ser siervas de Dios, puedan ser pastores y también puedan desarrollar el sueño de Dios en sus vidas. Quiero hacerte una aclaración porque hay
una confusión y es una línea muy finita entre tu sueño y el sueño de Dios para tu vida. Cuando yo conocí a Jesús, yo tenía un sueño, quería ser jugador de fútbol. Me preparaba, me entrenaba, era disciplinado, me iba a probar a los equipos de fútbol. Alguno decía que tenía condiciones y mi entrenador decía que iba a llegar a ser un jugador de primera. Lo cierto es que cuando yo tenía 13 años, ese sueño cambió. Salía de la escuela secundaria, me iba para mi casa en la localidad de Avellaneda. Yo viví toda mi vida en Lanús y me caí del colectivo, del estribo. En ese tiempo los colectivos no cerraban las puertas, volvíamos colgados y me caí. Estaba lloviendo, me resbalé y la succión del colectivo me aspiró hacia adentro y me pasó por encima. Fui llevado al Hospital Fiorito, donde nació Maradona, y en ese hospital yo voy a tener una primera experiencia con el mundo espiritual, con lo de Dios. Yo no conocía a Jesús, yo no tenía nada que ver con la fe, mis padres no eran evangélicos de ninguna manera, y le cuentan a mi madre viene al hospital, a Fiorito, se encuentra con un señor en la puerta y le dice, ¿ese es su hijo? Sí, quiero decirle una cosa. Satanás lo quiso matar porque Dios tiene un propósito con él. A través de su vida, muchas personas van a conocer a Jesús. Y mi mamá entró, estaba desesperada, quería verme a mí, a ver cómo estaba después de un accidente de tamaña magnitud. Y entonces mi mamá no me dijo nada, nunca me contó esa situación. Cuando yo estaba tirado en la acera de la calle Mitre y Beruti en Avellaneda, tuve la primera experiencia con ángeles. Algo, un ángel o no sé qué cosa, me puso de pie y todos mis huesos se acomodaron en su lugar. Los médicos decían, no es verdad, estás loco, te fumaste algo, así me decían los médicos, ¿no? ¿Vos tomaste algo, fumaste algo? No, yo salía de la escuela, tenía los útiles abajo del brazo, pero las marcas que quedaron por espacio de 3 meses en mi cuerpo daban testimonio de que lo que yo estaba diciendo era verdad. El colectivo me había pasado por encima. Los radiales de las ruedas quedaron en mi piel y luego de 3 meses desaparecieron. El sueño que yo tenía era ser jugador de fútbol, pero Dios me cambió los sueños y Dios quería hacer algo con mi vida. Al poco tiempo me entregó a Cristo, llegó con mi madre me cuenta esta historia y yo supongo que el mismo que me levantó del asfalto fue el mismo que vino a darle ese mensaje a mi mamá. Y cuando nos convertimos a Cristo, inmediatamente comencé a servir al Señor. Y hoy, después de 33 años, puedo decirte que servir a Jesús es lo más maravilloso que te puede pasar en toda tu existencia. Servir a Dios es maravilloso. Dios tiene un propósito con tu vida, que lo sirvas con todo tu corazón. Rendí tu corazón, rendí tu vida, serví al Señor y el Dios de los cielos te va a levantar y el Dios de los cielos te va a ungir y el Dios de los cielos va a hacer grandes cosas con tu vida. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Con cada uno de los que estamos en este lugar, Dios tiene un sueño. ¿Cuál será ese sueño? El gran fracaso de muchos creyentes en el universo es que después de 10, 20, 30, 40 años de creyentes no saben para qué Dios los llamó. Ese es el gran problema y el gran conflicto. Aman a Dios, tienen una vida de santidad, diezman, asisten fielmente a la iglesia, pero no saben para qué Dios los llamó. Y la vida se les fue y todavía no saben para qué Dios los llamó. ¿Tenés claro para qué Dios te llamó? Probablemente si estás en esta institución y estás estudiando en estas aulas, es porque tenés un llamado pastoral.
El llamado pastoral va a ir creciendo, se va a ir multiplicando. Es algo que no lo podés resistir, te quema. Estábamos aquí estudiando la palabra del Señor y teníamos el deseo de servir a Dios. El mismo año de mi graduación en el 2003 es el mismo año que me apartan el pastorado. Mira cómo todo conlleva un punto en común. El 2003, mi pastor, el pastor Osvaldo Carníbal, me separa al pastorado y me dice, vas a tener que dejar tu trabajo. Yo trabajaba en un banco, estaba muy bien, estaba muy cómodo, confortable en ese lugar, muchos beneficios sociales. A través de ese banco pude comprar mi casa, luego pude comprar una segunda casa. Imagínate qué bien que estaba. Y de repente me dice, tenés que dejar todo para servir al Señor. ¿Estás dispuesto? Claro que sí, porque el llamado va a demandar todo de vos. ¿Estás arrepentido? Estoy más que agradecido de haber dejado ese trabajo. Estando trabajando como tesorero y cajero, contaba millones de dólares, millones de pesos. Tenía a mi cargo 60 cajeros en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en Congreso, frente al Congreso. Ahí trabajé yo por muchos años. Y ahí se empezó a desarrollar en mí, sin querer queriendo, un liderazgo, al liderar a esos cajeros, que eran bastante complicados. Era una institución estatal por aquel entonces, y entonces ahí en un flash yo estaba contando billetes en el mostrador y el Espíritu Santo me dice, un día vas a dejar de contar billetes y vas a contar almas, almas para Cristo. Y yo le dije, Señor, acá estoy, cuenta conmigo. Si lo quieres hacer, yo quiero hacer lo que vos querés hacer. Cuando vos tenés un sueño del Señor, tenés que tener mucho cuidado, porque hay algo que puede ser muy finito entre tu sueño y el sueño de Dios. No es tu sueño, es el sueño de Dios. No se trata de vos, se trata de Él en vos. Y cuando se trata de Él en vos, tenés que empezar a discernir que el diablo también quiere que vos empieces a soñar el sueño que Él tiene para tu vida también. ¿Sabés que Satanás también tiene un sueño para vos? Que seas un fracaso, que seas un derrotado, que te quedes a mitad de camino, que no respondas al llamado de Dios. El mismo diablo atrevido vino delante de Jesús y le dijo, lo tentó, ustedes como estudiantes saben perfectamente, con 3 tentaciones. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Muchos hoy sueñan con hacerse famoso, pero no se trata de ser famoso, se trata de hacer famoso aquel que dio su vida en la cruz para redimirme de la muerte y del pecado. Se trata de hacerlo famoso a Jesús. Se trata de hacerlo famoso al Señor. Se trata de levantarlo a Jesús y ponerlo en alto y ponerlo en el lugar más alto. Satanás vino y lo tentó a Jesús, y los 4 evangelios describen y dicen que Jesús fue tentado, pero no cayó en la tentación. Hoy muchos quieren tener millones de reproducciones en YouTube, en las redes sociales, seguidores en Instagram, ser famosos, viajar por el mundo. Qué lindo es cuando un profeta viene y te dice, vas a viajar por el mundo. Pero qué distinto es cuando el Señor te dice que vas a padecer para servirlo a Él. Los sueños personales a veces difieren de los sueños de Dios, pero en algún lugar se tienen que unir. Desde el primer día que yo llegué a la iglesia, mi sueño era servir a Jesús. Jamás soñé que iba a ser pastor en ese momento, pero mi deseo era servir al Señor. Servía al Señor en todas las áreas, servía al Señor en los hospitales, aires libres, camillero, ujier, maestro de niños. Hasta estuve en el ministerio de las danzas. Mamma mía, hicimos todo por el Señor, ¿no?
¿Que no es servir al Señor estar en las danzas? Bueno, Juan de Montreal diría, era un danzor, Gustavo, ¿no? De hecho, él lo sabe también. Lo cierto es que de alguna manera servimos al Señor y mientras servíamos al Señor, una palabra profética viene sobre mi vida y dice, Gustavo, vas a ser pastor. ¿Cómo hago? Yo recién llegaba a los caminos del Señor. ¿Cómo voy a hacer? Yo no sé la Biblia, no tengo ni idea. Y entonces fui corriendo a mi líder en ese momento y le dije a mi líder lo que me habían profetizado. Y mi líder me dice, tranquilo, vos solo camina, que en un momento esa palabra se va a hacer una realidad en tu vida. Y uno tiene que caminar. Por eso el mensaje es avanzar en tu sueño. No es tu sueño, es el sueño de Dios. En primer lugar, comienza con una experiencia espiritual. Derramaré de mi espíritu. Todo empieza en Dios y todo tiene que terminar en Dios. Él es el que toma la iniciativa. La palabra de Dios sigue diciendo que la mies es mucha, mas los obreros, ¿cuántos son? ¿Abundan los obreros? Dice que los obreros siguen siendo pocos. Y vos sos ese obrero que el Señor está llamando. Y Dios te va a dar una gran iglesia. Y Dios te va a llevar a las naciones a plantar una iglesia. Y Dios va a hacer algo grande con cada una de nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? El que lo crea, dígame amén. Ahora comienza con una experiencia espiritual. Siempre se trata del Señor. La unción tiene propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para sanar los corazones quebrantados, para anunciar el año agradable del Señor. Entonces, de alguna manera queremos la unción. Pero ¿para qué quiero la unción si no voy a servir al Señor? ¿Para qué quiero el conocimiento si no voy a servir al Señor? Quizás algunos de ustedes no salgan al campo, aunque yo creo que todos los estudiantes del IBRP, el IBRP es un semillero al mundo entero. De aquí han salido miles y miles de pastores, literalmente, a las naciones de la tierra. Y yo creo que esta generación, yo creo que vos no vas a ser la excepción. Un llamado de Dios va a empezar a aparecer en tu corazón. Un llamado del Señor va a quemar dentro tuyo. Lo vas a querer resistir, no vas a poder. El pastor David Yonggi Cho dijo que la unción junto a un método es tan necesario para que de ahí nos podamos experimentar la multiplicación. Unción sin metodología queda hueca. Metodología junto con la unción logra el objetivo, logra el propósito, que las multitudes puedan saber y puedan conocer que Jesucristo es el Señor. ¿Vos podés creer con todo tu corazón que Dios te llamó a ser un pastor de multitudes? ¿Vos podés creer con todo tu corazón que Dios te llamó a ser una pastora de multitudes? No acompañar al que luego Dios te dará como idóneo. No acompañar luego al que vas a conocer y te vas a casar y ojalá que tenga el mismo llamado y la misma vocación que vos tenés. Si no vas a meter la pata. Cuando Dios te dé esa mujer, cuando Dios te dé ese hombre, tiene que tener el mismo sentir que vos tenés, de servir a Jesús. Porque si no, sin dudas, te unirás a un yugo desigual. Y aún dentro de la iglesia hay un montón de yugos desiguales que están frustrados porque él tiene el llamado de ser un pastor a las multitudes y ella quiere viajar por el mundo entero. O ella tiene el llamado de ayudar a los más pobres y él lo único que quiere hacer es ser un empresario exitoso. Y entonces ahí tenemos una dualidad. Uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Y la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El conflicto se empieza a generar. No busques la apariencia física tanto como el corazón de esa persona, de ese hombre y de esa mujer. Dios tiene un hombre, Dios tiene una mujer que tiene el corazón correcto.
Porque si vos pones tu mirada exclusivamente en el físico, le vas a pifiar. Porque el paso del tiempo es inevitable para todos. El paso del tiempo hará que lo que antes te movías por vista, ahora después de 30 años de casado, te moves absolutamente por fe. Ya no es por vista. Decididamente, cuando llegué a los caminos del Señor, yo tenía el pelo por acá, ahora se me cae el pelo. ¿Ah? Cuando llegué al camino del Señor, tenía un físico tan delgadito, hoy, bueno, me salieron músculos por todos lados, ¿no? Y la bendición de Dios sigue creciendo, ¿no? ¿Ah? Hay que frenarla. Ahora no pongas tu mirada en lo externo, poné la mirada en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no va a cambiar. El cuerpo cambia, pero el corazón no cambia. El físico cambia, pero el corazón no va a cambiar. Busca ese corazón. Ahora ese corazón luego tiene que tener un cuerpo y tiene que haber onda y me tiene que gustar. Estamos todos de acuerdo. Pero no es el punto en cuestión. Y te puedo asegurar que muchas personas que no tienen la apariencia externa, luego cambian en el camino del Señor, porque el Señor sigue embelleciendo los rostros, el Señor sigue embelleciendo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y gracias, Señor? Si no fuera porque el Señor embellece el rostro, ¿qué sería de nosotros, Señor? Entonces, en segundo lugar, necesitamos un amor genuino por las almas. El evangelista Reinhard Bonnke dice que el avivamiento precede, el evangelismo precede el avivamiento. Amamos a la gente, amamos a las almas. Tenemos la misión de liberar a los cautivos. Tenemos la misión de que la luz admirable en Cristo Jesús pueda resplandecer en cada rincón. Hoy Argentina está en tinieblas, hoy Argentina está en oscuridad, hoy Argentina está explotado el conurbano bonaerense, realmente está explotado. ¿Y saben por qué en gran medida está explotado? Es una batalla cultural, estamos de acuerdo, hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero también en los últimos años proliferaron ídolos como San la Muerte y como el Gauchito Gil. Si vos ves a cada delincuente en la actualidad, tiene un pacto con San la Muerte. A deshacer las obras de las tinieblas nos ha enviado el Señor. Tenemos una batalla que librar, romper las cadenas, derribarle y cortarle la cabeza a Satanás, y la palabra de Dios dice que Satanás caerá por tierra porque Satanás está debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Satanás está debajo de tus pies, Satanás está debajo de mis pies. Tenemos que responder al llamado del Señor. Número 3, renova la mente. Cuando uno tiene una edad y está en una etapa, los complejos se apoderan de nosotros. Complejos absurdos, complejos ridículos. Los complejos nos terminan atando y cautivando. Y nadie puede soñar si está atado. El complejo es una atadura que tenemos que romper y deshacer en el nombre de Jesús. El complejo te dice, vos no podés, vos no das la talla, vos no tenés el carácter, vos no tenés el físico, vos no tenés el habla. Claro, y este complejo lo tuvieron también los hombres de Dios en la Biblia. Moisés estaba complejado porque no sabía hablar. Jeremías estaba complejado porque era muy chico. Timoteo estaba recontra encerrado en Éfeso porque se sentía menos que el resto, que los demás. Los complejos nos atan. David estaba complejado, era un melancólico. Y tantos hombres del Señor estaban acomplejados. Pablo estaba acomplejado. Él se sentía un asesino. Había matado a hombres y mujeres fieles de Dios. Y él estaba complejado por el error, por sus pecados del pasado. Vamos a declarar proféticamente en esta mañana
que el diablo no se va a aprovechar de nuestros complejos, que nuestros complejos vamos a derribarlos en el nombre del Señor, se los vamos a entregar a Jesús. Y sabes que quiero recordarte que el Señor se hace grande en tu debilidad, porque cuando vos sos débil, fuerte sos en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen un complejo? A ver, levante la mano. Todos los tenemos. Inseguridad, miren a su alrededor. Por favor, hágalo. Es un ejercicio muy importante. ¿Cuántos tienen un complejo? Levanten la mano. Miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Que ese complejo no te detenga para servir al Señor. Porque no se trata de vos, se trata de Él. Y Él se va a hacer fuerte en tu complejo. Pablo llegó a decir, tengo un aguijón. 3 veces oré para que me lo quitara el Señor, pero no. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate, porque mi poder se perfecciona en... Y cuando sos débil, Pablo, yo te puedo usar mucho. Pero cuando vos te sentís el campeón mundial, no te puedo usar demasiado. Porque Dios resiste al soberbio y la gracia de Dios está sobre el humilde y el humilde de corazón. ¿Querés servir al Señor? ¿Querés avanzar en tu sueño? Mantén tu corazón humilde. Y si hay algo que lo está haciendo mantener humilde, bendecilo y deja de quejarte de una vez, porque eso es lo que te va a salvar. El corazón humilde es el que necesita el Señor. Y lo último que vamos a decir para poder avanzar, en tercer lugar, es renovar nuestra mente. Ahí tenemos muy bien. Y en último lugar, cuarto lugar, vamos a ver la placa ahí, tenemos la última consigna. Pasamos todos los textos bíblicos. Trabaja siempre en la unidad con la iglesia. El tiempo avanzó, no podemos detenernos. Trabaja siempre en unidad con la iglesia. Desde el Ministerio de Plantación de Iglesias, desde Surge, proponemos que no te separes de tu pastor. Lo que hemos visto y observado a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina es una gran orfandad espiritual. Porque tengo un llamado a ser pastor, soy igual a mi pastor, no necesito a mi pastor. Caíste en la trampa del orgullo. Te separaste del cuerpo, te separaste de tu pastor y ahora estás clamando por una paternidad espiritual. Siempre todo lo que construyas, hacelo en la unidad de la iglesia, en la unidad con tu pastor. Tenés un pastor, dale gloria a Dios, porque hay miles de personas que claman todos los días por uno. No menosprecies a tu pastor. Tu pastor es un hombre de Dios, tu pastor es una mujer del Señor que dio su vida, que pagó el precio, que se jugó por el Señor. Y ese legado va a caer sobre vos y esa unción está sobre vos y Dios te va a usar. Este es tu turno, este es tu tiempo, esta es tu hora. Plantar una iglesia, servir al Señor. Y si no tenés el deseo de plantar una iglesia, pastoreá junto a tu pastor. Sé el pastor de jóvenes de tu iglesia. Sé un líder de célula. Pero por favor, todos sirvamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor?